El día de hoy vamos a exponer sobre los 5 procesos culturales, así que comencemos. Aculturación. Para comenzar, definimos aculturación como el proceso cultural en el cual hay un cambio psicológico y cultural que se da por parte del contacto intercultural que ocurre. Este es un proceso donde se da la recepción y la adaptación de una cultura y a su vez existe la pérdida de la cultura propia. Para profundizar hablaremos sobre aculturación psicológica, ya que este es el efecto, es el fenómeno cultural que afecta a un grupo de personas, dándose transformaciones en el individuo, ya sea en su conducta, en sus modos de vida y en su identidad propia. Continuamos con los estilos de aculturación. Tenemos en primer lugar la marginalización, que es más que todo la pérdida de cualquier referente cultural. La separación, que vendría a ser la ausencia de interacción con la cultura acogida. La integración, que es la participación y el mantenimiento en la cultura. Y la asimilación, que más que todo habla sobre el abandono de la cultura de origen. Bueno, tenemos que tomar un tema importante que es la salud mental, ya que hay muchos efectos inmersos en salud mental, tales como el estrés cotidiano, las discrepancias con la cultura familiar y con la cultura de acogida. Y para poder entender todo esto lo demostramos con un ejemplo. Por ejemplo, el periodo de la conquista, cuando los españoles trajeron consigo su cultura y sus creencias, ya sea esta la creencia, la religión católica, que la impusieron entre los nativos de Perú, o sea, los incas, ya que ellos tenían otra forma de cultura, tenían otra religión en la cual adoraban a los dioses, y aquí se dio todo este proceso de aculturación, ya que se impuso la religión católica y ahora en la actualidad la religión católica es la más común. Gracias. Deculturación. ¿Qué es la deculturación? La deculturación es la pérdida de la cultura o la sustitución de la cultura. Bueno, este es un proceso que se da de corto a mediano plazo, mediante el cual un individuo o una población determinada pierde gran parte de su patrimonio cultural para adaptarse a la cultura externa, a la nueva cultura donde está. Ejemplo de ello es el idioma y el traje tradicional. Un ejemplo más específico es cuando un extranjero migra hacia otra nacionalidad y ya sea por estudio o por trabajo. La deculturación se da cuando esta persona, este extranjero, empieza a adaptar nuevos hábitos o empieza a adaptar nuevas costumbres, nuevas formas de trabajo, nueva lengua, como lo dije anteriormente, y ahí es donde sucede la deculturación. Esta persona va a empezar a sentirse identificada con la nueva cultura. Esto genera desequilibrio psicológico, podría generar confusión, sentimiento de soledad o desajuste emocional. Confusión. Esta persona se va a sentir muy confundida con su nueva adquisición de conocimientos o de costumbres, y esto va a generar que esta persona sea un poco asocial, que quiera estar distante de la sociedad. Esto va a ocurrir al principio. Va a sentir sentimiento de soledad, va a querer estar aislada de todo y de todos, y va a tener desajuste emocional donde va a estar mayormente triste. Una frase de ello es: la unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema. Con la exposición les voy a hablar acerca de la multiculturalidad. ¿Cómo podemos definir la multiculturalidad? Bueno, se puede decir que es la existencia de varias culturas que conviven o que comparten en un mismo espacio físico, geográfico o social, ya que la multiculturalidad abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística. En lingüística podemos decir que en el Perú tenemos 47 lenguas, 4 de ellas se hablan en las regiones andinas y los restantes en las
en las comunidades amazónicas. También tenemos racial, étnica y género, ya que la multiculturalidad reconoce la diversidad cultural que existe en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Asimismo podemos decir que la cultura peruana se ha ido constituyendo gracias a los aportes de las costumbres y culturas de nuestras 3 regiones, como los pueblos andinos, los aymaras, los costeños, los amazónicos. Asimismo podemos decir que el Perú es multiculturalista porque en la costa presentan diferentes culturas, a diferencia de la selva, y asimismo al de la sierra. Acá hablan, por ejemplo, su idioma, o algunas comunidades en la selva se habla mucho el ayaninca o el aguajún, y acá en la sierra lo que es el aymara, el quechua, y asimismo no comparten o sea, tienen diferentes costumbres como los bailes, platos o danzas tradicionales y platos típicos. En cuanto al desequilibrio psicológico, podremos decir, o se evidencia mucho en el ámbito educativo, cuando un alumno de la selva se viene a estudiar a la capital, a Lima, es evidente que le va a dar una crisis de adaptación, ya que no va a compartir sus mismos gustos, no va a compartir su forma de pensar, tiene otras normas, tiene otro tipo de enseñanza. ¿Y qué le va a generar esto? Le va a generar una estabilidad emocional que le puede llevar a un estrés, a un bajo rendimiento. Eso sería, profesor, en cuanto a un desequilibrio. Y acá les dejo una frase que lo he hecho con mucho, que es: un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. La pluriculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. En este no necesariamente se desarrollan vínculos o relaciones. Un ejemplo de pluriculturalidad serían los Juegos Olímpicos. En este compiten de diferentes nacionalidades, pero no existe ningún tipo de distinción más allá de los juegos, de las competiciones. El Perú es un país pluricultural, ya que en este se encuentran diversas culturas que se diferencian de otras. Tenemos, por ejemplo, a los ashanincas, a los quechuas, a los aymaras. En todas estas culturas tienen diferentes creencias, tradiciones y costumbres. Por lo tanto, tenemos una variedad de culturas en el Perú. La pluriculturalidad puede afectar nuestra identidad. Sí puede afectar nuestra identidad, ya que puede causar una confusión de cuál realmente serían nuestras costumbres y nuestras creencias, ya que en la actualidad el Perú tiene una gran variedad de culturas. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es un fenómeno social, cultural y comunicativo, en la que 2 o más culturas, o más bien representantes de diferentes entidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre el otro. Entonces podemos decir que la interculturalidad es la interacción entre personas culturalmente distintas, diversidad, en las que se comparte, se reconocen y se complementan, es decir, conviven. Este tipo de relaciones favorecen el entendimiento, el diálogo, la integración, pero sobre todo el enriquecimiento cultural. Eso sí es interculturalidad. Un ejemplo de interculturalidad en el mundo actual podrían ser los congresos, las cumbres o las conferencias mundiales, en las que el representante o los representantes de cada país participan para generar ideas para mejorar el mundo, sin importar su credo, su religión o su cultura. También podemos hablar de los problemas que son originados por este fenómeno social. Podría ser, por ejemplo, la intolerancia. Esta se manifiesta a través del racismo, la discriminación o la xenofobia. Estos problemas pueden originar también problemas de salud mental. Por ejemplo, en la sociedad americana actual todavía podemos encontrar casos de intolerancia, tanto a los latinos como a las personas afrodescendientes. Es decir, ellos no conviven, sino coexisten.
entonces estos problemas de salud mental pueden derivar en problemas de ansiedad, de depresión, de estrés o incluso la muerte.